Buenas noches a todos, amados hermanos, seáis bendecidos todos. En el nombre de Jesús, espero que nuestros moderadores, tanto Pérsida como Carlos, saquen a la gente que no son de reino, la gente que no son de aquí. Pero todos los que están aquí, todos los que tengan oídos para ir, todos los que quieran escuchar la palabra, qué es lo que Dios tiene para cada uno de vosotros, pues abrir vuestros oídos, abrir vuestros corazones, porque Él tiene algo poderoso para vuestras vidas. Vamos a hablar hoy sobre honrar las coberturas, el cerco invisible de la protección divina. Ya estuvimos hablando la vez pasada sobre ese cerco de protección. Y como yo dije, yo quiero hablar de esto, porque vimos varias herramientas, ¿no? para mantener ese cerco activo, ese cerco protegido, ¿no? Y una de ellas fue sobre honrar las coberturas. Entonces vamos a hablar hoy sobre este tema. Y nos vamos a ir a Hebreos capítulo 13, verso 17, que dice así: obedeced a vuestros pastores o a vuestros líderes. Pastores, líderes. Otras versiones dice eso, ¿no? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os sería provechoso. Fíjate. Qué bueno. Entonces, cuando Dios establece una cobertura, ojo, Dios, no el hombre, esto no es una figura decorativa ahí en tu iglesia, es una estructura de reino. Así como el cuerpo humano necesita piel para proteger sus órganos, el cuerpo espiritual necesita cobertura. ¿Para qué? Para proteger el alma, el ministerio y el propósito. Por eso hay personas que oran, que se pegan en la espalda, que ayunan, que hacen de todo, pero viven golpeados espiritualmente, porque caminan sin cobertura, sin altar y sin autoridad sobre ellos. Y eso el enemigo lo sabe muy bien, porque una oveja sin pastor es una oveja expuesta. Amén. Y Jesús mismo lo dijo: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Así es. Eso está en Mateo capítulo 26, verso 31, para todos los que estén apuntando. Entonces, si el enemigo quiere dispersar, quiere ahuyentar, quiere romper, primero hiere a la cobertura. ¿Estamos de acuerdo? A la cabeza, ¿no? Exacto. Al líder. Exacto, la cobertura, el líder, la cabeza, el que guía. Si Dios quiere proteger, lo que hace es reforzar esa cobertura. Amén. Entonces, vamos a ver que el cerco de Dios se fortalece con la honra. Cuando la Biblia habla del cerco de Dios, no solo se refiere a una protección mística, se trata de una estructura espiritual activa, levantada por la obediencia, la santidad y la honra al orden divino. Y ese cerco no se levanta con rituales, sino con actitudes del corazón. Y eso el enemigo lo sabe, porque él no puede atravesar un cerco donde hay honra, porque la honra es como una muralla invisible. Amén. Por eso, uno de los ataques más sutiles para nosotros no es el pecado visible que todo el mundo lo ve, sino el espíritu de deshonra. El espíritu de deshonra. ¿Y cuál es el espíritu de deshonra? ¿Cuántos habíais oído hablar del espíritu de deshonra? Yo no. ¡Wow! ¿Nunca había escuchado? No, espíritu de deshonra, así dicho, no. ¿Lo conocíais, hermanos? El espíritu de deshonra se manifiesta con la crítica, con la indiferencia, con la autosuficiencia, con la falta de reconocimiento a las autoridades espirituales que Dios ha puesto. Ahí está. Sin embargo, la honra es como un cemento espiritual.
La honra es como el cemento que mantiene los muros fuertes, que mantiene los muros firmes. Porque cuando tú honras, estás reforzando los cimientos del reino que Dios ha puesto en tu entorno. Honras a Dios cuando tú obedeces su voz. Honras a tus padres cuando tú los respetas Amén. y tú los cuidas. Tú honras a tus pastores, a tus mentores, a tus ministros, cuando tú reconoces su autoridad y tú los valoras con amor, con fidelidad, con gratitud. El problema aquí es que muchos quieren vallado, pero no quieren la sujeción. Quieren la protección del reino, pero no la orden del reino. El orden. Y eso no funciona así. El reino se sostiene sobre principios, no sobre emociones. Qué bueno. Pablo escribió a los Efesios y le dijo: sujétense o sujetaos unos a otros en el temor de Dios. Dicen que lo repitas, que está muy bien, interesante. Que repita el cual. Justo las... Quiere la... Que muchos claman por un vallado, quieren protección en su casa, en su familia, en sus negocios, en su economía, en su salud, todo. Pero no quieren sujeción. O sea, quieren la protección, el vallado del reino, pero no la orden del reino. El vallado es que el enemigo no les toque, que no pueda atacarles, ¿no? Y el reino ¿Lo se entendéis, sostiene, verdad? el reino se sostiene sobre principios, ¿vale? Por eso Pablo escribió y dijo: sujetaos unos a otros en el temor de Dios. Y Jesús dijo: al que a vosotros oye, a mí me oye. Entonces, cuando tú honras la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, no estás honrando carne, estás honrando al Dios que la envió. Va más arriba. ¡Wow! Además, el espíritu de honra abre los cielos. Porque en el reino de Dios, la honra abre portales espirituales. Donde hay honra, hay manifestación. Donde hay honra, hay transferencia. Donde hay honra, hay multiplicación. ¡Wow! ¿Y qué es lo que pasó en Nazaret cuando Jesús fue a su tierra? Con la gente con la que se había criado, a sus vecinos. Dice que no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. O sea, no fue porque Jesús perdió su poder, fue el ambiente de deshonra que lo bloqueó. Totalmente. Toma ya. El mismo Jesús, lleno del Espíritu Santo, pero limitado por la incredulidad y la falta de reconocimiento de su gente. Y esto, hermanos, nos enseña algo tremendo, que la deshonra no solo te priva del milagro, sino que corta el flujo de la unción. ¡Wow! Por eso, cuando una persona honra la cobertura, ya sea a su pastor, a su líder, a su mentor, su ministerio, ahí está, el altar del que él se alimenta, está creando una atmósfera donde los cielos pueden manifestarse literalmente en su vida. Y ahí es donde el vallado se vuelve impenetrable. Porque la honra refuerza la autoridad que te cubre. Lo vuelvo a repetir, la honra refuerza la autoridad que te cubre. ¡Qué bueno! Romanos capítulo 13, verso 1. Pablo escribe y dijo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, la cobertura no es control, es protección. Amén. No es dominio, es seguridad espiritual. Y cuando tú lo honras, estás reconociendo que Dios te protege a través de hombres y mujeres que Él ha ungido. Amén. ¡Wow! ¿Estáis aquí, hermanos?
Un corazón honrado fortalece el vallado. Un corazón que honra no necesita que lo obliguen a obedecer. Lo hace por amor y por revelación. Porque la honra demuestra en cómo hablas de tu cobertura cuando no está presente. Se muestra en tu fidelidad cuando nadie te ve. Se mide en tu actitud. ¿Criticas o bendices? ¿Comparas o agradeces? ¡Qué bueno! ¿Tomas o también das? Cada vez que bendices a tu cobertura, el vallado espiritual alrededor de ti se vuelve mucho más fuerte. Cada vez que tú oras por tus ministros, el fuego en tu altar personal se activa y hay más fuego. Cada vez que tú sostienes el altar que a ti te alimenta, Dios sostiene tu casa. ¡Qué bueno! Porque la honra no se queda sin recompensa. Proverbios capítulo 3, verso 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros, con escasez. Dice con abundancia. Así también, honra a los que te cubren y tu vida estará llena del favor de Dios. Así es, Luis Carlos. Y este principio nosotros lo hemos aplicado. Aquí nosotros no estamos hablando de algo que no hemos hecho. Y nos cambió la vida el entenderlo. Lo hemos hecho, y no solamente a la gente necesitada, a los pobres, porque son los primeros que el Señor pide a que se le dé, sino a las coberturas, a la gente de reino, llena del poder de Dios, llena de unción, a los que no son. ¿Entendéis? Además de eso, fijaros que la honra libera protección y bendición. Sí, bueno, La honra no es un gesto humano, es una llave celestial. Vuelvo a repetirlo. La honra no es un gesto humano, es una llave celestial. Porque donde hay honra, el reino se abre. Y donde hay deshonra, el reino se cierra. Por eso Jesús enseñó que el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Es decir, la forma en que recibes determina lo que tú recibes. Si tú reconoces al profeta como profeta, recibes su recompensa. Y si lo ves solo como un simple hombre, bueno, sí, lo tratas como, bueno, sí, como una persona cualquiera, te pierdes lo que esa persona carga. Y si vienes a insultar, como ahora que están diciendo eso, sí, pues bueno, eso es otro punto aún peor. Sí, ya lo veremos. ¿Estáis aquí? Entonces, la honra es el canal que transfiere lo espiritual a lo natural. Amén, qué bueno. Por eso nosotros hemos honrado y seguimos honrando a gente de Dios, a gente que Dios le ha puesto para bendecir, con unción, con poder, gente ungida, gente con sabiduría, gente que te acerca y solamente su presencia te imparte. Dios mío, estamos aquí, esto es tremendo, esto es así. Ejemplo bíblico, yo voy a dar ejemplo bíblico. Y uno de mis favoritos, ¿cuál es? La mujer sunamita. Ahí vamos a ver el poder de reconocer y de honrar. Esta historia la tenéis en Segunda de Reyes. No lo voy a volver a repetir. Todos los que, o si hay algún hermano que diga, venga, voy a ponerlo aquí para que... Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8 en adelante. Vemos a una mujer sunamita. Y esta mujer no conocía profundamente a Eliseo. Pero ella discernió su espíritu. Y escribe y dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y una mujer importante, no era cualquier persona esta mujer, una mujer importante que vivía allí le invitaba insistentemente a que se quedara a comer.
Y cuando él pasaba por allí, o sea, en varias ocasiones, venía a la casa de ella, ¿a qué? A comer. O sea, era un invitado de honor. Pásate, ven, que tengo aquí un potaje de lenteja. Venga, come. Y sigue el versículo, dice, entonces la mujer le dijo a su marido, oye, mira, yo sé que siempre que pasa por nuestra casa, es un santo hombre de Dios. Este que viene aquí a nuestra casa es un santo, es un nombre de Dios. Y fijaros que ese discernimiento que tuvo esa mujer lo llevó a honrarlo con acción, no solo con palabras. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Le edificó una habitación, le preparó una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y proféticamente esto es símbolo de descanso, de la comunión, de la enseñanza y de la revelación. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y fijaros que esa honra no fue olvidada en el cielo. El profeta preguntó, estaba su siervo ahí. Le preguntó Eliseo, su siervo, ¿qué puedo hacer por ella? ¿Qué puedo hacer por esta mujer? Y su siervo le respondió y le dijo, no tiene hijos, porque además su marido ya es muy viejo. ¿Y qué declaró Eliseo? Eliseo dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Se quedó a cuadros. Así, ¡Wow! mira, así. Y esa fue la recompensa de la honra. No era cualquier cosa, ¿eh? Dios le dio a esta mujer lo que su dinero, su posición y su esfuerzo no podían comprar. Imposible. ¡Qué bueno! Porque cuando tú honras al ungido, Dios honra tu necesidad. Tu necesidad. Y hay necesidades que no se compran con dinero, ni con nada. Estamos aquí. ¡Wow! ¡Qué bueno! La honra multiplica. No solamente protege, sino que la honra multiplica. Por eso la viuda de Sarepta honró a Elías con lo último que tenía. Y su harina nunca escaseó, ni ¡Qué su milagro! aceite nunca se agotó. Lo poco en sus manos se volvió en mucho. ¿Por qué? Porque honró primero el altar del profeta. Ahora bien, la honra, escúchame bien, la honra no compra milagros. Quiero dejarlo claro. La honra no compra milagros, pero los provoca. ¡Qué bueno! Porque revela, escúchame bien, revela la fe, la obediencia y el discernimiento. Por eso Dios siempre se manifiesta donde hay corazones que saben honrar. Cuando honras tu cobertura, el altar, la unción y los ministros que Dios ha puesto en tu vida, el cielo se abre, los muros se refuerzan y las bendiciones comienzan a perseguirte. Van detrás de ti, no te dejan, te persiguen, porque la honra no solamente bendice, también protege. Y lo que honras termina cubriéndote con la misma gracia y el mismo poder. ¡Qué bueno! ¡Wow! ¿Estáis aquí, hermanos? Ahora bien, ¿qué pasa con la deshonra? La deshonra debilita el vallado. El cerco de Dios es espiritual, invisible, poderoso, pero no es indestructible. Se debilita cuando el creyente, por orgullo, por rebeldía o por ignorancia, rompe los principios del reino. Y una de las grietas que más se abren es ese, el espíritu de deshonra. Porque Dios es un Dios de orden, de autoridad y de honra. Amén. Y cuando alguien desprecia esa orden, no solo está rechazando a una persona, está resistiendo al mismo Dios que lo envió. Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 10, verso 16, al que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. ¡Qué bueno! Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¡Qué bueno! Esto es tremendo, hermanos.
O sea, la deshonra no es solo un problema de actitud, es una puerta legal por la cual el enemigo entra a destruir, a confundir y a desgastar tu vida. Porque ya abrimos, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que abriere vallado le morderá la serpiente. Cada vez que tú murmuras contra tu cobertura, cada vez que hablas mal de quien te ministra, o cada vez que te desconectas del altar por enojo o por indiferencia, estás abriendo una brecha en el muro espiritual que te protege. Y la mordida no siempre es visible o al instante. A veces se manifiesta con sequedad espiritual, con confusión, con ataques constantes o con pérdida de dirección o incluso con cosas peores. Porque aquí había gente que nos han seguido durante meses, han recibido alimento sólido todos los días, han recibido liberación, sanidad, sí. y luego nos han insultado llamándonos serpientes porque no estaban conformes con pensamientos que nosotros teníamos. Porque algo no les encajó de lo que dijimos. Eso es tremendo. Serpientes, o sea, maldiciéndonos como el mismo Satanás. Donde se rompe la honra, la serpiente encuentra acceso. Y la serpiente no puede atravesar el fuego del altar, pero sí entra por la grieta de la deshonra. Pues así fue, Rosy. Y lo más peligroso de todo es que muchas personas ni se dan cuenta y siguen orando, siguen sirviendo, siguen creyendo que todo está bien, pero el cerco está roto. Hay un ejemplo muy poderoso. Hay un ejemplo tremendo. El ejemplo de Cam y sus hermanos. Ahí lo tenéis en Génesis capítulo 9, verso 22 en adelante. Cam vio la desnudez de su padre Noé. ¿Y qué hizo? La expuso en lugar de cubrirla. Sus hermanos, Sem y Jafet, en cambio, entraron de espalda y lo cubrieron. Y el resultado fue claro. Cam fue maldecido, pero los que honraron fueron bendecidos. Y aquí hay una revelación muy poderosa, que el que expone se maldice, pero el que cubre se bendice. Qué bueno. Voy a volver a repetirlo. El que expone a otro, a sus ministros, a sus pastores, a sus líderes, a gente de Dios, a los ungidos de Dios, se está maldiciendo. Pero el que cubre, o sea, la persona que respeta, la persona que defiende, sí, exponer, se está bendiciendo. Exponer puede ser algo que has visto y en vez de, ¿no? Criticar, hablar mal, murmurar, no importa. Ahí está el ejemplo de los hijos de Noé. Y cubrir no significa encubrir el pecado, no, sino respetar la autoridad, reconocer que nadie es perfecto y no prestarse al espíritu de división o de crítica, que es lo que hace, que destruye coberturas y ministerios. Sin embargo, cada vez que tú eliges hablar bien, bendecir, orar y proteger la imagen de tu líder, Dios mismo cubre tus errores con gracia. Porque Pedro lo escribió y lo dijo, que el amor cubrirá multitud de pecados. Pero además de eso, la honra reconstruye lo que la deshonra destruyó. O sea, esta es la buena noticia, que la honra restaura lo que la deshonra rompió. O sea, si alguien ha hablado mal de su cobertura, o se ha apartado del altar, o por envidia, por comparación, por juicio, todavía puede reconstruir ese cerco. ¿Cómo? Con arrepentimiento, con disculpas, con oración. Honrando de nuevo, bendiciendo,
orando, sirviendo, dando y reconociendo el flujo espiritual del altar que Dios lo ha puesto para cubrirlo. Cuando tú vuelves a honrar, el fuego vuelve a encenderse y la serpiente huye y ese cerco se levanta más fuerte, mucho más que antes. Deshonrar no es solo hablar mal, es negar el valor espiritual de quien te cubre. Y eso debilita tu vallado. Pero cuando tú vuelves a honrar, a cubrir y a bendecir, Dios refuerza tus muros, restablece tu protección y te vuelve totalmente impenetrable. Ahora bien, ahora voy a entrar en un tema que muchos van a salir corriendo. Que honrar también es sostener. Hay personas que dicen, bueno, yo honro con mi corazón o con mis oraciones o bueno. Y sí, el corazón es el inicio de la honra, pero la verdadera honra siempre se manifiesta en acción, como la mujer sunamita. La honra que no se expresa se vuelve solo en una intención y las intenciones no edifican altares. Los altares se mantienen con fuego, con oración y con sostén. Gálatas capítulo 6, verso 6 dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros. ¿Cómo? No. Compartiendo las cosas buenas con ellos. No, eso no está en la Biblia. En otra versión dice, el que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Eso no es bíblico. Eso no me lo creo yo. Wow. Que el que esté aprendiendo tiene que honrar. No, eso no está en la Biblia. Eso no será Gálatas cierto. capítulo 6, a ver si hay algún hermano o una hermana que quiera ponerlo bien grande, en mayúscula. O sea, el altar que te alimenta tiene que ser sostenido. Eso te lo acabas de inventar. El fluir que te bendice tiene que ser honrado. Porque la honra material revela el entendimiento espiritual. O sea, cuando tú reconoces la unción que hay sobre una cobertura, no solo recibes palabras, sino que te conviertes en participante de ese altar. Gracias, Conchi, voy a ponerlo. Tu semilla, tu ayuda, tu servicio, tu fidelidad, todo eso es una forma de tú decirle a Dios, valoro lo que tú me has dado, Señor, gracias. Bueno. Yo reconozco el canal que tú estás usando para alimentarme, yo reconozco, gracias por sus vidas, porque me están bendiciendo, estoy recibiendo palabras, estoy recibiendo sanidad, liberación, impartición, wow, incluso dones del Espíritu, gracias por sus vidas, yo los reconozco, los honro con lo que pueda, no importa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo entregar, no? Wow. Y entonces el cielo responde, no se queda callado. Porque Dios multiplica lo que se usa para honrar a su obra. Como lo he dicho antes, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia. Cuando tú honras con tus bienes, Dios no te quita, te garantiza multiplicación. ¿Te lo devuelve? Multiplicado. ¿Multiplicado? No, eso no es bíblico. La honra financiera o la honra material no compra la unción, No la compra. pero demuestra que tu corazón está alineado con ella. Y Dios siempre respalda a los que sostiene lo que Él ha levantado. Qué bueno. Volvemos a la historia de la viuda de Sarepta y el poder de sostener un altar. Fijaros que Elías le dijo, hazme a mí primero una pequeña torta. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 13. Elías llegó a Sarepta y encontró una viuda y le dijo que le preparara su última comida. O sea, en lugar de pedirle que sea para ti y para tu hijo,
alimentad vosotras. Le dijo, házmelo a mí primero. Primero el profeta. Primero él. Pero no era porque Elías necesitaba comida o estaba muerto de hambre, no. Sino porque Dios quería abrir una dimensión de provisión sobrenatural sobre ella. Probando el corazón primero, ¿no? ¿De qué manera? Al honrar al profeta con lo poco que tenía. ¿Qué pasó? Que se activó una fuente inagotable. Ese es el misterio, esa es la llave para abrir una fuente inagotable en tu casa. Pero muchos Como la no. viuda que fue al templo y echó esas 2 monedas, lo que tenía. Y Jesús lo dijo. Esa mujer ha echado mucho más que lo que están dando 500, 800 euros todos los meses. ¿Por qué? Porque Ella- pobrecilla era todo lo que tenía. Eran 10 céntimos. Pero... Eso no era una ofrenda, es un sacrificio. No es lo mismo sacrificio que honra. La harina no escaseó y el aceite no faltó, mientras el resto del país se moría de hambre. Entonces, la honra que sostiene al altar activa la provisión que sostiene tu casa. Qué bueno. La honra que sostiene al altar activa la provisión que Wow. sostiene tu casa. No, esto es tremendo, hermanos. Wow. Dios no va a multiplicar lo que tú te guardas, sino lo que entregues con fe y con honra. Y de buen corazón. Porque la honra también te protege. Hay una cobertura económica y espiritual que viene cuando tú sostienes el altar que te alimenta. Cuando apoyas, cuando siembras, cuando bendices, ¿qué haces? Estás fortaleciendo el cerco del altar. Y lo que tocas con honra te cubre con fuego. Qué bueno. Y mucha gente quiere recibir palabra, liberación, sanidad, pero no entiende que el altar se mantiene encendido con leña. Y esa leña es la fidelidad, la oración, la presencia y también el sostén. Porque la vez pasada mencioné el libro de Levítico capítulo 6, que dice que el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. El fuego se mantiene porque hay leña, y la leña es el compromiso de los que honran. Cada vez que tú sostienes tu cobertura, ya sea con oración, con ayuda, con recursos, no importa, estás echando leña al altar que Dios te ha puesto. Amén. Y ese mismo fuego defiende tu casa, tu familia y tu propósito. Qué bueno. Tu casa, tu familia y tu propósito. De lo que entregas, el Señor te multiplica. Exacto. Y recibes por 2, por 3, por 10. Mira, Dios no necesita dinero, No. pero su obra sí necesita vasos comprometidos. Y cuando alguien honra la cobertura de manera integral, ya sea espiritualmente o materialmente, su vallado se vuelve más fuerte. ¿Por qué? Porque está participando activamente Es del parte. altar. Es parte de él. Es parte y el altar lo protege. Claro. Porque honrar también es participar del peso de la visión. O sea, cuando ayudas a sostener a quienes velan por tu alma, Dios mismo vela por la tuya. Como dice el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 25, dice que el alma generosa Próspera. será prosperada, Qué bueno es ese. y el que saciare, él también será saciado. Qué bueno. El que saciare, ¿qué es saciar? Darle ropa, Llenar. provisión, alimento, recursos. Esa persona también, o sea, no va a quedar jamás en la indigencia, jamás. Entonces, la honra no solamente se dice, sino que se demuestra. Y cada vez que sostienes el altar del cual tú bebes, Dios sostiene tu casa, tu salud, tu familia y tu propósito. Porque la honra
es una siembra que regresa multiplicada. Muchos Siempre se multiplica. no conocen este misterio. Y es un muro invisible donde el enemigo no puede atravesar. Y ahora Dios, el Señor Todopoderoso, hoy está usando medios que antes se consideraban comunes o seculares, que son las redes sociales. ¿Para qué? Para levantar altares de fuego en medio del ruido, de toda la contaminación de todo el mundo. Entonces, cada transmisión, cada palabra, cada oración encendida aquí en la red se convierte en un punto de contacto espiritual. Así es. Un altar encendido delante de la presencia de Dios se manifiesta más allá de la distancia. Y el enemigo ha querido usar los medios de comunicación en las redes sociales para distraer, para contaminar, para manchar, para ensuciarte, para hacerte caer. Pero el Espíritu Santo en estos últimos tiempos lo está usando para encender, para liberar y para actuar. Y en medio de esta guerra invisible, la cobertura espiritual se vuelve algo totalmente esencial. Porque los altares digitales también tienen atmósferas. Cada altar, ya sea físico o sea virtual, genera una atmósfera espiritual. Y no se trata solamente de una conexión a Internet, sino de una conexión del espíritu. Cuando se levanta un altar en línea aquí, con pureza, con oración, con autoridad espiritual, ¿qué pasa? Que el fuego de Dios atraviesa pantallas. Amén. Entra en los hogares y rompe los yugos. Por eso hay transmisiones, por ejemplo, en esta plataforma TikTok, porque hay YouTube, hay algunas más, por ejemplo aquí, que solamente entretienen. Unos discuten de teología y otros simplemente leen la Biblia. Y otros, ¿qué hacen? Imparten. Ministran. Porque donde hay una cobertura genuina, hay una transferencia de vida. Por eso Jesús dijo que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y cada vez que una palabra del espíritu se suelta con autoridad y con respaldo, la atmósfera cambia. Ya sabéis todas las cosas que han pasado aquí. Tremendo. No importa si hay un océano de distancia. No importa no sé, si Alberto está allá en México o si Michelle está en Venezuela. El espíritu no necesita wifi, solo un corazón sensible. Y llega la presencia, la unción, el fuego, la autoridad, el Justísimo. poder. El altar no depende del lugar, sino de la consagración. Y cuando Jesús habló con la samaritana, le dijo que la verdadera adoración no era cuestión de lugares, sino de espíritu y de verdad. Y eso es lo mismo que sucede hoy en día. O sea, ya no se trata de si tú estás en un templo físico o estás en algún lugar, no, sino de si tu altar está consagrado y si tu cobertura está alineada. Por eso, cuando una persona se conecta a un altar digital, está bajo una cobertura ungida. Amén. Y entra en una atmósfera de autoridad. Y así, las 111 personas que estáis aquí, estáis así. El mismo fuego que se libera desde el altar empieza a moverse sobre tu casa, sobre tu cuerpo, sobre tu espíritu, sobre todo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. No importa que sea TikTok, que sea YouTube, que sea, yo que sé, lo que sea, no importa. La unción viaja. Los altares digitales también generan territorios de gloria. Cada transmisión se convierte en una trinchera espiritual. Amén. Cada palabra de fuego es una semilla de expansión del reino de Dios. Y los que participan de esos altares
no simplemente son espectadores, son parte del ejército que sostiene el mover de Dios. Cuando la gente realmente se conecta con reverencia, con adoración y con fe, no solo recibe, sino que alimenta el fuego. Porque la cobertura no es un techo que limita, sino un cielo que se abre. Amén. Y Dios habita en medio de un pueblo que está alineado con su presencia. Y cuando su morada se establece, el altar, aunque sea digital, no importa, se convierte en un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. No basta con mirar una transmisión. Hay que participar espiritualmente. Cuando alguien honra, cuando alguien ora, intercede, cuando alguien sostiene y bendice un altar digital, se hace partícipe del manto que lo cubre. Y ese manto empieza a obrar sobre su casa, sobre su ministerio y sobre su descendencia. Por eso hay personas que solo con escuchar una palabra o estar presentes en una emisión son sanados, son liberados o son activados. Lo hemos visto. Todos los días pasa eso aquí. Hay gente que hemos estado orando por ellos y había gente al lado en su habitación, en su casa, y han sido bendecidos colateralmente. ¡Pum! Una persona empezó a vomitar, empezó a revolcarse, se cayó mareado porque recibió liberación y no estaba participando, estaba ahí al lado. Era la pareja la que estaba con el live. Otra persona, un hombre, estaba en su casa y empezó a dolerle la cabeza, tenía dolor de cabeza y estaba escuchando a la mujer y ¡pum! Y lo subimos, dio testimonio. O sea, no, esto es tremendo, hermanos. No es el internet, es la cobertura del Espíritu que opera por medio de un canal consagrado. Y cuando tú te conectas cada día a un live donde hay ministros de Dios que están orando, que están ministrando, que están profetizando, que están liberando, no estás simplemente viendo un vídeo o escuchando una charla. Estás entrando en una atmósfera espiritual. Así es. Estás participando de un altar vivo donde el Espíritu está obrando en tiempo real. Jesús no limitó su presencia a un edificio, sino a la conexión de los corazones en su nombre, estén donde estén. Y cuando esa conexión ocurre en un altar digital donde arde en fuego, Él está ahí, manifestando su presencia, su gloria, su palabra y su poder. En cada transmisión hay presencia, hay gloria y hay un altar. Y los que entran con fe, con respeto y con un espíritu sensible se cubren bajo esa atmósfera. Porque no solamente es mirar, es participar. No solamente es oír, es recibir. Y quienes son constantes, quienes son fieles y los que son obedientes, los que oran con nosotros, los que adoran con nosotros, los que se alimentan de la palabra, viven bajo una cobertura profética. Amén. Y esa constancia abre un canal espiritual en su vida que los rodea de fuego. Totalmente, vamos. Así funciona la cobertura espiritual. El altar libera fuego y los que permanecen conectados viven dentro de ese cerco de fuego ardiente. Además, la constancia, ahí está, la constancia en la conexión fortalece ese cerco. No es lo mismo mirar un live esporádicamente que ser parte activa de ese altar. No tiene nada que ver. Cuando una persona persevera, viene día tras día, orando, recibiendo, participando, honrando la obra, el Espíritu establece una cobertura
mucho más fuerte en su vida. Hay una unión, un vínculo ahí Exacto. tremendo. Y esa constancia crea un cerco espiritual alrededor de su casa, de su familia, de su economía, de su salud. Porque el altar no solo libera palabra, libera protección. Y cuando el enemigo intenta tocar algo, No puede. se encuentra un muro de fuego en el No altar puede. que Porque Dios ha levantado. están protegidos. Zacarías capítulo 2, verso 5, ya lo dije la otra vez. Haré que el muro sea de fuego en derredor Qué y será bueno la ese. gloria en medio de ella. Mi gloria estará en medio, dentro de ese muro de fuego alrededor. Muro de fuego. Wow. Donde hay altar hay fuego. Y donde hay fuego no puede entrar la serpiente. Entonces, los altares digitales en estos últimos tiempos son una estrategia del reino para estos tiempos que estamos viviendo. Dios lo ha levantado como puntos de encuentro, como espacios de impartición, de liberación y también de cobertura. Y quien honra esa cobertura, quien se mantiene fiel, quien participa con fe y con constancia, no solo recibe palabra, recibe protección, porque donde hay altar hay fuego, y donde hay fuego no puede habitar la serpiente. Amén. Pero muy pocos entienden eso. Repítelo. Que quien honra la cobertura, quien se mantiene fiel día tras día, quien participa activamente con esa fe, con la fe que Dios te ha puesto, en la medida de fe de cada uno, y con constancia, no solamente estás recibiendo palabra, estás recibiendo protección, porque donde hay un altar hay fuego, aunque tú no lo veas, hay fuego. Y donde hay fuego, la serpiente no puede entrar. Ahora, para terminar, voy a dar otro punto más, otra perla más, porque estas son perlas que estoy soltando. La honra activa herencia y transferencia espiritual. Totalmente. ¡Wow! Perdón, ¿cómo? Espérate, repite. La honra activa herencia y transferencia espiritual. Me estoy alargando un poco, pero no me importa la garganta. Interesante. Lo que me importa es impartir esta palabra, que esto es poderosísimo para todos los que lo reciben. Mateo capítulo 10, verso 41. El que recibe profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y este versículo revela un principio poderoso en el reino de Dios, que la honra activa transferencia espiritual. Y cuando tú honras a un ministerio de Dios, potente, que camina en revelación, en poder, en fuego, en liberación, autoridad, la misma unción comienza a fluir sobre tu vida. Y eso nos ha pasado cuando nosotros hemos honrado otro ministerio. Que hemos visto y hemos dicho, aquí está el Señor, aquí se están pasando Hemos cosas súper honrado. fuertes, aquí invertimos, toma No hermano. vamos a decir las cifras, pero hemos invertido. Y no solamente económicamente, sino hablando bien, compartiendo con otros, cómo puedo ayudar. Ayudando de todas las maneras a hombres tremendos de Dios. Y no porque la persona te lo otorgue, sino porque el principio del reino responde a la actitud del corazón. Por eso, lo que honras se transfiere. O sea, la honra funciona como un canal espiritual. Cuando reconoces la autoridad de Dios en la vida de un ministro, abres un camino para que su unción fluya hacia ti. Por eso, los que honran experimentan sabiduría, discernimiento, bendición, sueños proféticos, activación de dones y también protección. Amén. Pero la crítica, el desprecio o la desobediencia bloquean la impartición. Cuando hablas mal de la persona que Dios está usando, aunque el ministerio siga funcionando, tu corazón se cierra a la transferencia. Porque el fuego de Dios no se derrama donde hay deshonra. Porque el
espíritu del reino opera por principios y no por emociones. Qué fuerte. Lo que reconoces se te imparte. Reconocer la unción, la revelación y el esfuerzo de los ministros de Dios es la llave para recibir lo que Dios ha depositado sobre ellos. Cuando lo reconoces, cuando bendices, cuando apoyas y cuando participas del altar que te cubre, estás entrando en el flujo de la herencia espiritual que Dios ha puesto sobre sus ungidos. Vas a recibir, está claro. Y esto que recibes, sabiduría para tomar decisiones, fortaleza para las pruebas, protección para tu familia y apertura de puertas que solamente Dios puede abrir. Ya lo hemos visto. Como la mujer sunamita, que por mucho dinero, mucha posición, nada podía abrir su matriz más que la palabra del profeta. La palabra del profeta activó esa bendición. Sí, es el poder de Dios, pero fue el profeta que abrió su boca y se activó. Si el profeta no hubiera hablado. Claro, pero qué bueno, yo me la imagino a esta mujer diciendo, ay, a cuando venga le tengo yo ahí la camica, vamos a ponerle una mesa y una silla, un edredón, ahí, vamos, ¿cómo se dice? Un plumas de estos, todo le tenía ahí puesto, todo, cargador, todo extra, pues si se le olvidaba al profeta, todo, ahí, la mesita, todo, la luz, todo. La honra no es un acto superficial, es un principio activo del reino. Quien honra, recibe. Quien critica, pierde. Ya. Quien reconoce, se convierte en partícipe de la transferencia celestial. Porque en el reino de Dios, la honra abre canales de bendición para tu vida. Y la deshonra bloquea puertas. Bloquea puertas, claro. Totalmente. Y el reconocimiento activa herencia espiritual. Entonces, Dios te protege con su poder, pero el mantenimiento del cerco depende también de tu obediencia, de tu santidad y de tu honra. Y de tu generosidad. La honra conlleva eso también, lo hemos visto. Entonces, la honra no es idolatría, es reconocimiento del orden divino. Porque Dios no bendice el desorden, ni el orgullo, ni la rebeldía espiritual. Dios bendice la sujeción, la humildad y la honra. Cuando tú honras tu cobertura, Dios honra tu propósito. Qué bueno. Cuando fortaleces el altar que te cubre, Dios refuerza tu vallado. Entonces, para terminar ya, hermanos, el cerco de Dios que te está protegiendo es algo real. Es poderoso, es invisible y se mantiene firme cuando tu corazón está alineado con la obediencia y con la honra. Honrar a quienes Dios ha puesto sobre tu vida no es solamente un gesto, es un principio activo del reino que te abre la puerta para bendición, para protección y para transferencia espiritual. La deshonra debilita tu vallado, claro. Pero la honra lo fortalece. Lo que tú reconoces se te imparte y lo que criticas se te resiste. Entonces, hermano, hermana, que estás aquí, camina en honra, sujeta tu corazón al orden divino y participa activamente del altar que te está alimentando y verás como Dios refuerza tu cerco. Así que la elección es tuya. Elige vivir protegido, bendecido y bajo la cobertura que Dios ha levantado para tu vida. Amén. ¿Estáis aquí? Me duele la espalda. A algunos les habrá hecho un poco de pupita, pues, pero es bíblico. Si le han hecho pupa es que no es su sitio. Que vayan a escuchar Biblia o teología o discusiones, ¿no? De yo no sé, no es su lugar. La dispensación de la gracia, de la... Mira, estate atenta porque yo no estoy atento y... Acaba de salir.
Gracias por todos los que nos estáis honrando con estas palabras. Esto es para vosotros, hermanos. Nosotros lo hemos vivido, lo estamos viviendo. O sea, sabemos de qué estamos hablando. El Señor nos habló también. Así que no se trata solamente del tema económico, no. Ya lo hemos visto, ya he dado principios. Esto es muy poderoso, hermanos. Así que preparaos para todos aquellos que están honrando el ministerio donde Dios los ha llamado. Yo no sé si tú estás aquí por primera vez, hay muchos que nos siguen, que están con nosotros, hay algunos pues que vienen, no lo sé, otros que entran por primera vez. Pero cuando tú honras, cuando tú das de lo que tienes, lo que sea, no importa. Retienes, me lo quedo, solo como, y ya. Ahora esa es mi segunda vez. Leerlo. Ahí está, la mujer tsunamita. ¿Dónde era? Primera de Reyes. Creo que has dicho Primera de Reyes. No me acuerdo ahora mismo. Ahí está. Qué bueno, Eric. Gracias, Elsa. Sí, hermana. Graciela lleva el récord de compartir que tenía Ruth. Ha compartido entre, no sé, 300, 400 personas. Yo no sé cómo se acuerda. Graciela, eso es una manera de honrar. O sea, no ha parado de compartir en una hora. Eso es una manera de honrar. O sea, nosotros no decimos, oye, que haz esto, haz lo otro. No, o sea, cada uno que de su corazón, ¿no? Como hay personas, ¿no? Que doy los versículos, ¿no? Y los apunta, los pone ahí. Pues es una manera de agradecer, ¿no? Porque está participando activamente en este ministerio, ¿verdad? Como hace Conchi. Mira, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Ahí está. Me encanta esa historia, ¿no? De esa mujer que tenía una buena posición, tenía dinero, tenía, no sé, pero no tenía hijos. Y cómo honró al profeta. Cómo pudo discernir que era un hombre de Dios. Este hombre, oye, le dijo a su marido, este hombre es un santo de Dios. Le dijo, ¿sabes qué? Cada vez que viene a comer algo pasa, cambia la atmósfera de mi casa. Se siente una presencia, es como que, no sé. Y dijo, este hombre, yo no solamente quiero que coma en mi casa, yo quiero que viva aquí. Yo quiero que cada vez que pase no solamente se quede a comer, sino que duerma en mi casa. Ahora vamos a coger y le vamos a preparar una habitación. Y ahí va a dormir. Vamos a ponerle una luz para que pueda leer las escrituras y para que mi casa quede totalmente ungida. Y esa honra ahí, con Eliseo con sus siervos, sería Giezi, me imagino, no lo sé. ¿Qué puedo hacer yo por esta mujer? Me la imagino. Le voy a hacer unas galletitas que va a venir Dios el profeta. Le he puesto una mantita más para que no coja frío el profeta. Así, o sea... Wow. Todo lo que esa mujer se desvivió, hizo y pensó, qué historia, qué tremendo. Le fue devuelto con algo que nunca se imaginaría, que es ser madre. Las que no tenían hijos era una desgracia y no eras nadie. Si eras una mujer sin hijos, eras como deshonrada, por muy rica que fueras. Y bueno, luego la historia sigue que el niño se puso enfermo de un dolor de cabeza y falleció. Estaba en el campo. Y volvió el profeta. El profeta no lo supo. Y fue cuando el profeta dijo, wow, el Señor no me lo ha revelado. Y cuando fue y lo resucitó. Y estaba muerto el niño. Y decía la mujer, ay, que solo tengo un hijo, se me ha muerto. Y llegó él y... Mira, donde está la unción le resucitó. Donde está la unción hay vida. No importa que hasta que uno muera o enfermedades terminales, no importa, hay vida. Qué fuerte. Donde está la unción de Dios, donde está el profeta de Dios, que carga esa unción, no importa, ahí hay vida. Y qué importante es lo que hable el profeta. Porque muchas veces no es Dios, Dios le otorga autoridad al profeta. Claro. Esto es un misterio, porque muchos dicen, no, es Dios, es Dios. Sí, por supuesto. Pero esto ya es muy profundo. Sí. Esto ya entrar en esto, hay muchos que todavía no
no tienen el estómago preparado para digerir estas cosas. Que cuando un profeta que tiene autoridad decide hablar en nombre de Dios, el Señor le respalda y se cumple. Ya tiene autoridad delegada por Dios. Lo que él habla se cumple. Y es verdad que nosotros antes también entregábamos a mucha gente que después el Señor nos ha mostrado que quizá no estaban haciendo cosas bien con sus finanzas, o quizás si te he visto no me acuerdo, no sé, o gente que mucho y luego, entonces ahora como que medimos también un poco a quién damos, porque sabemos que si nosotros de lo que nos cuesta recibir, tener, sembramos, ya no sembramos en cualquier sitio, a cualquier persona. Hay personas que vienen, me escriben por privado y me dicen, pastora, bueno, yo digo, sierva, tengo una deuda, ¿sería posible que tú me ayudaras con esta deuda? Me pasó hace menos de una semana. Yo le dije, mira, hermana, yo no sé qué has hecho tú con tu dinero para generar esas deudas, qué te ha pasado, pero o sea, no sé cómo se lo expliqué, pero si yo, a ver, no sé cómo se lo dije, no sé. Pero el hecho de que yo entregue sobre una deuda es como que yo también siembro en algo que está endeudado. A ver si me hago explicar. Entonces yo no sé qué ha pasado, yo no sé de esta mujer, que no la conozco y ella tampoco me conoce, pero tuvo el atrevimiento de decir, me he endeudado, ¿me ayudas con esto? Entonces yo no la conozco y yo no voy a sembrar, igual que yo no oro por ciertas personas. Siempre pongo el ejemplo de, ore por mi marido que está en la cárcel. A lo mejor él se merece estar en la cárcel y ni se quiere arrepentir. Entonces yo estoy entendiendo que no a todo el mundo que me pide dinero ya voy a darle dinero. Ya voy a darle dinero. Porque es como que, toma, muy bien, ¿qué deuda más bonita tienes? Te ha quedado una deuda maravillosa y yo voy a contribuir. Contribuyo, pero si ese agujero no se cierra, yo estoy sembrando en un, ¿entendéis? En un agujero negro. O sea, si esa persona necesita entender que hay que dar primero el principio para recibir y no lo entiende y solo, ¿me entendéis lo que estoy diciendo? Es echar agua en una cisterna que está rota. Entonces yo mi agua, si tengo esta parte de agua, decido ponerla en cisternas que sé que el Señor multiplica, da, que se vuelven a llenar y se vuelven a llenar, no en pozos que están rotos o en vasijas que están rotas y lo que echas cae, ¿sabes? Entonces, y menos gente desconocida que yo no sé, ¿no? Por eso, que nosotros también apoyamos a otras personas donde el Señor nos muestra. O sea, no simplemente es algo que quedó en el pasado, ¿no? Pero con discernimiento. En fin, hay que saber. Claro, por supuesto. Así que bueno, seáis bendecidos en el nombre de Jesús, que la palabra haya tocado vuestros corazones, y el Señor bendiga la obra de vuestras manos.